sobre los principados y los dominios, ¿verdad? Principados y dominios. Recuerde que todos estos nombres los da la Biblia, ¿ok? Todos estos nombres los da la Escritura. Y no estamos inventando nombres ni nada por el estilo. A lo mejor es la primera vez que usted escucha un nombre de esto, pero no significa que porque lo haya escuchado hoy es que se descubrió. No, ya hace muchos años está escrito en la Escritura. Amén. ¿Estamos listos? ¿Sí? Cuando hablamos de principados, ¿verdad? Primero tenemos que entender que, como yo le dije desde un principio, necesitamos comprender en nuestra mente que Dios es un Dios tan organizado. Cuando nosotros predicamos, y usted escucha a muchos predicadores, que en el cielo hay orden, que en el cielo no hay desorden, que todo Dios lo hizo en un orden perfecto, créalo. Porque solamente estudiando lo que son la genealogía, solamente viendo esa parte de lo que Dios creó, tú te das cuenta lo organizado que es el reino de los cielos. No se parece, en muchas ocasiones no se parece nada a lo que nosotros humanos llamamos orden. Dios es un Dios de orden y le gusta la excelencia siempre. Así que hoy vamos a hablar de dos tipos de jerarquía angelicales, que dentro de esta jerarquía ya no estamos hablando de simplemente ángeles de bajo rango. Ya estamos entrando en ángeles que son poderosos, ¿ok? Ángeles poderosos. Y cuando digo poderoso, yo le dije que un ángel normal es poderoso. La Biblia dice que un solo ángel mató 100 y pico de mil de personas. ¿Usted me entiende? Son poderosos, pero cuando estamos hablando ya niveles como estos, si uno de los ángeles ordinarios tiene esa capacidad, ahora imagínese el poderío que tienen estos ángeles. ¿Ok? Le digo eso para que usted vaya viendo cómo hemos venido desde lo más básico, subiendo la jerarquía angelical hasta llegar a donde queremos, que es llegar a los ángeles que están más cerca del trono de Dios. Todavía no hemos llegado ahí. ¿Okay? Todavía no hemos llegado ahí. Vamos a empezar por los principados. Principados. Viene de la raíz Archai, que significa autoridad gobernante. Ahora bien, cuando yo hablo de autoridad gobernante, ¿a qué yo me refiero? Son autoridades espirituales que Dios creó. En su inicio, Dios creó estas autoridades espirituales. Número 2, estas autoridades espirituales están relacionadas con lo que es la influencia en áreas colectivas. ¿Ok? Dicho en palabras sencillas, un principado puede influenciar
influenciar, sea positivamente o sea de manera negativa, una región completa. Por ejemplo, puede influenciar un county, puede influenciar una ciudad, puede influenciar un barrio. Entonces nosotros necesitamos comprender eso. Un principado va a ejercer la influencia espiritual para la que él está sometido en regiones físicas, como son territorios, como son pueblos o como son naciones. ¿Okay? Este tipo de ser, por eso le estoy hablando que ya estamos subiendo un poco el nivel, porque este tipo de ser no está pendiente, por ejemplo, a atacar a Nathan individualmente. Si está influenciado en contra de Dios, este tipo de ser no está pensando voy a destruir la Magnolia. Recuerde que es este tipo de ser, los principados, el único propósito de ellos, la instrucción de ellos es influenciar. Y cuando yo digo influenciar, ellos prácticamente cambian la atmósfera total espiritual de esa región a tal punto de que lo que tú sientas cuando tú entres a esa región, tú sabes que aquí o está Dios o no está Dios. Si hay un principado que trabaja asociado con Satanás, tú te vas a dar cuenta. Pero también hay países donde hay principados que están asociados con Dios, que trabajan sometidos a la voluntad de Dios. Y también tú te das cuenta. No todos los países están sometidos a Satanás. Hay regiones en el mundo que están siendo protegidas o influenciadas por principados que están asociados con Dios. ¿Ok? Ahora bien, los principados no que son los dueños de esa región, porque la tierra es de Dios. Dios es el dueño de todo, porque Él fue el que lo creó. Pero dentro del orden que Dios estableció, déjame explicarlo de esta forma. Yo como pastor, cuando yo comencé a pastorear, hace 16 años atrás, yo hacía todo. Los que estaban aquí para ese tiempo, el primer año que yo pastoreé, yo hacía todo. Hermano, hoy yo te lo puedo comunicar. Por ejemplo, yo podía estar buscando a alguien, pero la iglesia no se abría si el pastor no la abría. Yo no sé si se acuerdan. No era que no había otras llaves, es que la gente esperaba que el pastor la abriera. Y hasta que yo fui enseñando, diciéndole, no, les entregué llaves para que ustedes abran y los hermanos puedan seguir entrando. Yo era el que guiaba la guagua. Yo tenía que empezar el culto. Yo tenía que hacer todo. Todo, usted sabe lo que es todo en una iglesia. Empezamos a nombrar líderes, empezamos a preparar líderes, los líderes comenzaron a ayudarnos, porque el propósito era organizar la estructura de la iglesia. Dios estableció un orden tan fundamental, porque muchas veces nosotros pensamos que Dios está encargado de todo, y que Dios está en su trono y está velando todo, porque tenemos el concepto del pastor handyman
o de nosotros haciendo todo. O de usted a lo mejor en su casa tiene que hacerlo todo. Y tiene eso en su mente. Y así también usted visualiza a Dios. Pero déjeme decirle, por eso le digo, que Dios no trabaja en nuestro desorden. Dios es un Dios ordenado. Y dentro del orden de Dios, Él es el rey gobernante, el Dios. Y Él tiene súbditos, Él tiene criaturas que hacen lo que Él les dijo que tenían que hacer. O sea, cuando decimos Dios cuida y protege a Israel, no es que Dios se baja del trono a cuidar a Israel. Es que ya Dios asignó un principado que cuida a la nación de Israel. Pero Dios sigue sentado en su trono. Y eso nosotros tenemos que entenderlo, porque cada vez que vayamos indagando más en este estudio, usted se va a dar cuenta que el cielo tiene un orden bien minucioso. Bien minucioso. Este rango, este nivel de jerarquía, los principados, su labor es, en algunos casos, proteger regiones con su influencia. Pero hay casos en que hay naciones que están siendo influenciadas por principados que no son de Dios. O sea, que fueron de los rebeldes contra Dios. Y esas naciones tú puedes ver cómo están en crisis, cómo están sumergidas en una contienda, en una violencia, que tú dices, Dios mío, pero ¿qué pasa aquí? Y eso es importante, porque cuando vamos, ¿verdad?, a la escritura, la escritura dice en Efesios 6:12, uno de los pasajes que hablan sobre los principados, dice que no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados. En ese sentido, el apóstol está hablando de los principados que se rebelaron y que fueron contratados por Satanás y que también fueron arrojados del cielo. El apóstol Pablo está hablando sobre esto. También en Colosenses 1:16 nos enseña, nos dice la palabra, porque en Él, fíjense, en Él fueron creadas todas las cosas. Pero fíjense que aquí no estamos hablando de los ángeles que fueron rebeldes. Aquí Dios está hablando de los ángeles que se mantuvieron fieles y que son fieles a Dios. Y fíjense lo que dice, en Él fueron creadas todas las cosas, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. ¿Ve? De nuevo es mencionado a los principados. Más en el libro de Daniel, capítulo 10, que ese es uno de los pasajes más conocidos, ¿verdad?, en el ámbito cristiano, en el libro de Daniel, capítulo 10, cerca por ahí del versículo 13, nos habla la historia que el ángel le dice y le explica a Daniel, mas el príncipe del reino de Persia, está hablando de un principado. Fíjese, Persia es una nación que se opone constantemente a la nación de Israel. ¿Qué es Persia en el día de hoy? ¿Ah? Irán. Ahora usted puede notar y puede darse cuenta por qué Irán quiere destruir a Israel. No es porque yo no me llevo con ellos. Es que a través de los siglos, Irán ha sido influenciado por un principado caído que, claro está, va a estar en contra de lo que Dios determina que es de él,
que es el pueblo de Israel. Así que por siglos Irán, que antes no se llamaba Irán, se llamaba Persia, y que antes de Persia se llamaba Babilonia, toda esa región ha sido influenciada con un principado que lo que va a tratar es de ponerle resentimiento, crear una cultura mental en los seres humanos para que odien a lo que Dios llamó que es de él. Y fíjense a tal nivel que en el día de hoy Irán todavía odia a Israel, pero no solamente Israel. Vaya a Irán y diga que usted es cristiano. Lo menos que le va a dar el dolor de cabeza. Porque lo que van a hacer con usted no tiene nombre. ¿Pero por qué? Porque ellos no te conocen, pero solamente tú mencionas ese nombre, que yo soy cristiano, en el mundo espiritual, el principado que domina esa región reconoce que también tú eres de Dios. ¿Usted ve? Entonces, influencia las mentes de los ciudadanos que están bajo su dominio para que se levanten en contra de usted, como cristiano o como nación. Ese es el poder de un principado. Pero también un principado protege. Porque también en Daniel vemos cómo que Miguel, y a usted va a decir, pastor, pero Miguel es un arcángel. La Biblia dice que Miguel es un arcángel. El arcángel Miguel lo llama la escritura. Pero Miguel, cuando tú estudias este tema de los ángeles, te das cuenta que Miguel no solamente funge como un arcángel, sino que Miguel fue delegado en él una autoridad aún más elevada, porque Miguel, Dios le encomendó proteger a la nación de Israel. Recuerda que los arcángeles, ¿qué hacen? Son seres de guerra. Son seres de guerra, están asociados con guerras. Los arcángeles están asociados con guerra. Por tal razón, Miguel está protegiendo la nación de Israel. Y todo lo que es nación de Israel y ese terreno. ¿Por qué? Porque es un arcángel, pero hace el papel de un ángel protector y de influencia a una región. Miguel es un caso muy único dentro del estudio de los ángeles. ¿Okay? Es un caso único. Pero sigamos. Cuando hablamos de principados, estamos hablando de alguien que Dios crea y le da delegadamente la autoridad para dirigir una región. Aquello ¿cómo me explico? Dios le dice a un principado, tú vas a proteger Ohio. ¿De qué? Pues de cualquier ataque de Satanás. Mire, mi hermano, uno ha viajado un poco, uno ha viajado un poquito, ¿verdad? En algunos estados. Y tú te das cuenta, cuando tú sales de Ohio, tú te das cuenta que Ohio, a pesar de que tenemos cosas negativas también, pero a pesar de eso, Ohio es un estado cristiano. Por ejemplo, tú te vas al estado de California y tú te vas a dar cuenta que ese estado, yo no estoy diciendo que en California no haya cristianos, yo conozco muchos cristianos en California, personalmente.
Pero a nivel de estado, tú te vas a dar cuenta que la influencia espiritual del estado está dirigida hacia el mal. Está dirigida totalmente hacia el mal. Sin embargo, en Ohio todavía se conserva ese ambiente que hasta tú puedes respirar paz. Hay gente que vienen de otros estados, vienen a Ohio y te dicen, pero qué tranquilidad, qué distinto se siente aquí. Y cuando tú le preguntas a la gente de qué estado tú eres, me dicen, no, yo soy de Florida, yo soy de tal sitio. Y tú te vas dando cuenta que, espérate, ellos están sintiendo algo que para mí es normal. Porque nosotros no nos damos cuenta porque estamos aquí. Pero hay gente que llegan de otros estados o llegan póngase hasta aquí mismo en este mismo county. ¿Tú sabes cuántos predicadores nosotros hemos invitado que cuando llegan a este county me dicen, Jesús, pero qué tranquilidad hay aquí? Que se respira algo distinto. Y yo le digo, gloria a Dios. Puede ser que el principado que esté aquí, ¿verdad? No es que no reciba ataques para tratar de que entren otras influencias, pero puede ser que nosotros todavía estemos, yo digo, en el gocén de Dios, que es el lugar donde Dios cuida, ¿verdad?, a su pueblo. Pero esta es la función que hacen los principados. Los principados influyen regiones, pueblos o naciones. ¿Okay? Y es importante que podamos entender este concepto. Es muy importante. ¿Qué hacen ellos? Lo explico de esta forma. El nivel de influencia de ellos puede ser a nivel de gobierno regional. Cuando hablo de gobierno regional, me refiero, puede ser, por ejemplo, puede ser un estado, puede ser un county, puede ser una ciudad. Son regiones, no es en su totalidad, sino regiones. ¿Okay? Influencia estructural. Aquí tenemos que ver los dos tipos de principados. Número uno, cuando es un principado que está sometido a Dios, se aplica lo que está en rojo. Son sitios, pueblos, lugares que tú sientes un ambiente de adoración. Pero no cualquier adoración, porque los espiritistas también adoran a su Dios. Estoy hablando de adoración verdadera hacia Dios. Tú sientes paz. Tú sientes la justicia de Dios manifestándose ahí. Tú sientes que tú puedes compartir el evangelio con cualquier persona y lo reciben. De hecho, tú puedes ver que las vidas tienen hambre por aprender de Dios. Y que tú no tienes ni que hacer mucha fuerza para que la gente te escuche. Miren, vuelvo y le repito, no significa que si usted habló con alguien y le dio un tratado y esa persona hizo así y lo tiró para el piso, aquí hay un principado que eso no significa que esa persona no quiso eso, está bien endemoniado. Pero cuando tú sientes en el ambiente, por ejemplo, aquí salen a evangelizar, los otros días Ruth me decía, pastor, hay tanta hambre de que la gente quiere escuchar y quieren que nosotros repartimos tratados y casi ni nos dan. El hambre, el deseo de la gente recibir. Hay lugares que tú puedes llevar 10 tratados para evangelizar y los 10 te los rompen en la cara. O te los arrojan o los tiran hacia el piso.
¿Por qué? Porque el ambiente que hay ahí es un ambiente hostil al evangelio. Es un ambiente malo hacia el evangelio. Ya tú puedes percibir con eso, tú puedes darte cuenta que espérate, aquí yo estoy en un territorio que no es muy amigable para Dios. Yo hablaba y escuchaba a un conferenciante, es un pastor también, que él da este tipo de estudios, él los da, pero en el término de la demonología. Y él nos decía, dándole la conferencia, él decía, mire mi hermano, hay iglesias, por eso es que cuando tú vas a establecer una iglesia, cuando tú vas a abrir una iglesia, el pastor o los líderes de esa congregación van a ir a algún lugar, tienen que orar. Tienen que orar porque tú no sabes si tú te estás metiendo en un lugar que está dominado por un principado que no es amigable al evangelio, o sea, que no es de Dios. Él nos decía a los pastores, miren, hay iglesias que se establecen en lugares donde dominan principados y esa iglesia recibe un tipo de ataque distinto a cualquier otra iglesia que no esté ahí. A tal nivel que de su conocimiento, no de mi conocimiento, sino de él. Él dice, yo he conocido iglesias que cuando comenzaron eran poderosas y por ese principado de esa ciudad se tuvo que cerrar hasta la iglesia. ¿Por qué? Dios no tiene poder. Sí, Dios tiene poder. Pero si la gente se descuida, si la iglesia porque acuérdense que los principados ejercen influencia sobre esa región. Entonces puede ser que abrieron la iglesia y de momento la iglesia cayó en una frialdad, pero esa frialdad no es producto de Dios. Esa frialdad es producto a base de la influencia que ejerce ese principado que sabe cómo va a influenciar. Entonces entra en una frialdad. Nadie se dio cuenta de que la iglesia entró en una frialdad y de momento, pues más que una iglesia era un club. ¿Está entendiendo? La gente iban, cantaban, escuchaban un sermón bonito y nos vamos. Pues poco a poco hasta que se cerró la iglesia, porque no pasaba nada. No ocurría, Dios no se movía, Dios no. Pues mire mi hermano, la gente dejó de ir. Por eso es que cuando se va a buscar un templo, hay que orar para saber si el lugar que estamos entrando es un lugar idóneo para el evangelio. Y si no es idóneo, pues usted sabe a lo que se atiene. Usted tiene que estar bien pendiente porque usted sabe que esa región la domina un principado que no es a tono con Dios. Entonces, en ese sentido, nosotros necesitamos comprender eso. El trasfondo histórico. Aquí vemos a Daniel. Daniel va a ser bien usado porque es el pasaje bíblico que nos da la referencia exacta de lo que podemos ver como una influencia. ¿Okay? Mírele foto. Escuche bien. Muchas veces culpamos muchas veces de todo a los ángeles. Ay, Señor, reprenda al diablo. No todo es el diablo. Hay cosas que eres tú, que soy yo, que como humano, que las hacemos mal. ¿Me entiendes? Y las hacemos mal, pero no podemos culpar al diablo por todo, porque también hay cosas que nosotros tenemos responsabilidades. ¿Ok? En el libro de Daniel, ahí tenemos cinco pasos que yo le pude trabajar para que usted los resuma. El número 1, Daniel comienza orando y se humilla delante de Dios.
Daniel comienza orando y se humilla delante de Dios. Y ahí pasamos el paso 2. Dios escucha la oración y envía la respuesta. Paso 3. Cuando la respuesta viene en camino para ser entregada a Daniel, el principado que está en Persia, dice la Biblia, resistió que ese ángel con la petición se encontrara con Daniel. El principado ejerce su influencia y resiste, se opone. Y recuerde, como yo creo que yo se le expliqué anteriormente en alguna clase, en el reino de Dios se respetan los principios. Por eso es que en la Biblia, Dios nos enseña lo que son principios. ¿Qué es un principio? Por ejemplo, principio de la siembra y la cosecha. Principio, ¿qué otro principio? Que tú sí seas sí y que tú no seas no. O sea, tú no puedes, tú dices que tú eres de Dios, tú no puedes comportarte como los del mundo. ¿Qué dicen los del mundo? Ay, sí, cuenta conmigo. Y 5 minutos después, mira, no puedo. ¿Me escuchó? Los del mundo, el pensamiento, y cuando yo digo los del mundo, escuche bien, porque esto va a sonar duro. Cuando yo hablo de los del mundo, me refiero al pensamiento pecaminoso. El pensamiento pecaminoso dice, cuenta conmigo, 1 hora después, te mandan un mensaje y te dicen, no puedo. Ru, no puedo. Ay, pero no me dijiste que sí. Sí, pero ahora te digo que no. ¿Cuál es el principio bíblico? Dios nos enseña un principio. Dios dice, si tú dijiste que sí, en el reino mío, si Jesús dice sí, es sí. Si tú dices no, es no. No es sí, pero es sí, sí o no, no. Por eso es que la Biblia lo enseña, que tú sí sea sí y que tú no sea no. Estos son principios que nos enseña la Escritura. Fíjense, esto pasó aquí. El ángel viene con la respuesta. El príncipe de Persia se le para de frente. Y el ángel que viene con la respuesta, él viene con la respuesta de Dios. Escucha, él viene con la autoridad de Dios para contestar lo que Daniel está pidiendo. Pero se le puso de frente un principado. Y el ángel reconoce lo que son principios. Y el ángel dice, yo tengo la autoridad de Dios aquí. Yo no me puedo ponerle a decir, no, voy a pasar porque Dios me dijo que sí, que tengo que entregar esto y lo voy a entregar. Y el principado le dijo, por aquí no. ¿Qué tuvo que hacer ese ángel? La Biblia lo dice. Él tuvo que pedir la ayuda. E entonces apareció otro principado. Por eso es que le digo que el caso de Miguel es un tipo de ser muy especial. Porque aunque es clasificado y es nombrado como un arcángel, en algunas misiones trabaja con la autoridad de un príncipe. ¿Y qué pasó? Vino Miguel, entonces, como son 2 altos rangos, ahí sí se abrió el espacio para que ese mensajero llegara con la petición.
¿Usted se dio cuenta? Tuvo que venir otro igual que él, porque se respetan los principios. El cuarto, Miguel interviene. Y el quinto, Dios gobierna el resultado, porque el mensaje se dio. Aunque el príncipe de Persia se opuso, aunque Satanás se opuso, Dios como quiera gobernó. Porque lo que desde un principio él mandó a contestar, llegó en la respuesta. Aunque tardó. ¿Cuánto tiempo tardó? 21 días. Fíjese, yo quiero que usted analice esto, porque hay veces que decimos 21 días y lo decimos así, pero analice el nivel de guerra. Porque esto no fue, no piense que esto fue que el ángel buscó a Miguel y Miguel se paró y dijo, salte, y ya. Eso no fue así. Ese príncipe de Persia resistió, porque recuerda que es un príncipe también, es un principado. Así que, Luis, 21 días se estuvo batallando para que ese ángel mensajero llegara a su destino. ¿Ah? Miguel estuvo batallando 21 días con ese principado, con ese príncipe de Persia. Entonces pudo el ángel llegar y cuando llega le explica. Le da la explicación a Daniel y dice, mira, mi hijo, lo que está pasando es esto. Desde que tú oraste, Dios contestó, pero... Y le cuenta toda la historia que Daniel no sabía. Muchas veces nosotros cuando oramos, eso se aplica a nosotros, muchas veces nosotros oramos y nosotros decimos, ay, Dios no me escucha. Ay, Dios no me oye. Y tú no sabes quién se está oponiendo allá arriba. Tú no te imaginas la oposición que hay en los aires para que llegue la respuesta de Dios a donde ti. Dale gracias a Dios que a veces tú oras y te responde rápido y no hubo mucha oposición. Pero hay momentos en que la oposición se pone se arrecia bien fuerte. Entonces hay batallas en el espíritu. Mire, eso usted lo ve también hasta en los servicios. Hay cultos que se preparan bien bonito, se hace todo en orden, se hace todo bien, pero usted siente que la bendición de Dios no ha descendido. Y usted dice como que falta algo, como que hay una batalla en el espíritu. Pues claro que sí, hay una batalla en el espíritu, sí. Porque Satanás no quiere que el pueblo se goce en la presencia de Dios. Satanás no quiere que hayan vidas aceptando a Cristo. Pues claro que va a haber batalla. En el mundo espiritual eso pasa, aunque nosotros estemos aquí en la iglesia aplaudiendo y cantando. ¿A quién fue? A Benito fue ayer, anteayer o ayer que yo le conté, o a alguien, no me acuerdo, que hace unos años aquí vino el evangelista Randy Island. Randy Island es amigo mío y yo lo traje para acá y entonces él nunca había venido a este lugar. Cuando lo fui a buscar del lugar donde estaba quedándose, que veníamos aquí en la 129, Randy me dice, Jesús, esa es tu iglesia, ¿verdad? Y yo me le quedo mirando. Yo conozco a Randy, yo sé que Dios lo usa así. Yo me quedo mirándolo porque ya yo estoy esperando lo que él me va a decir. Porque o sea, no es nuevo para mí. Yo sé que Randy Dios lo usa así. Me dice, ¿verdad que esa es tu iglesia? Y yo le digo, sí. ¿Cómo lo supiste? Y él me dice, por los ángeles con carros de fuego que hay encima de ese techo. Y él me dice, ustedes parece que tienen mucha batalla espiritual, porque cada vez que parece que hay un culto, Dios manda ángeles guerreros aquí arriba. Y yo le dije, pues mira que sí, tenemos muchas batallas a veces, pero es porque una iglesia que busca de Dios, pues el enemigo va a resistir y va a tratar de oponerse.
Y Randy me dice, Dios manda a guerreros para proteger a ustedes mientras ustedes están aquí. Y eso pues me impactó mucho. Como dice aquí, la demora no siempre significa ausencia de Dios. Daniel fue oído desde el primer día, pero hubo una resistencia. Hubo una resistencia. Hay principados fieles y hay principados caídos. Los fieles operan bajo la voluntad de Dios, custodian propósitos redentores. Por ejemplo, tenemos a un Miguel que opera como defensor del pueblo de Dios. Los caídos se rebelaron, ¿verdad? Rebelaron su autoridad contra Dios. Operan como estructuras de oposición espiritual, pero hay algo importante. Dice la Biblia, Cristo los despojó en la cruz. O sea, no es que ellos no tienen influencia, pero recuerde algo. Antes de Cristo morir en la cruz, Adán le entregó el señorío que Dios le había entregado a Adán. Adán se le entregó a Satanás. Por eso es que a Satanás se le conoce como el príncipe de ¿qué? De este mundo. Por eso es que en una de las tentaciones de Jesús, Satanás mismo, hablando con Jesús, le dice, mira, Jesús, si tú te arrodillas y me adoras, lo que a mí se me fue entregado, yo te lo doy. Satanás no está mintiendo, porque Satanás sabe quién es él. Porque antes de Satanás decirle eso, Satanás escuchó la voz del Padre cuando en el bautismo le dijo, este es mi hijo amado en quien yo tengo complacencia. O sea, ya Satanás sabe que esto no es igual que los demás seres humanos. Este no es uno más, este es Dios. Entonces Satanás, basado en eso, trata de hacer un trueque con él. Vamos a hacer un trato. Vamos a hacer un trato. Solamente tú te arrodillas delante de mí y yo te devuelvo lo que tú le diste a Adán. Mire qué trato sencillo. Pero qué representaba que Jesús se arrodillara frente a Satanás. Que el Creador se humillara frente a una criatura. Y eso es imposible. Porque Cristo se humilló a sí mismo. No se humilló para otro. Él se humilló a sí mismo tomando forma de siervo. O sea, Dios se humilló a sí mismo, porque es que no hay otro como él. Pero Satanás ahora quiere que el hijo, vamos a hacerlo más fácil, arrodíllate, humíllate delante de mí y yo te entrego todo el señorío. Lo que él no sabía era lo que le esperaba. Él lo que no sabía es lo que esperaba. Luis, ¿qué iba a decir? Exacto. El Señor Jesús no le dijo en ese momento cuál era el plan. Porque recuerde que Dios tenía un plan establecido
desde antes de la fundación del mundo. O sea, desde antes que Dios creara a Luzbel, ya él había creado un plan. Por eso es que la Biblia habla del cordero que fue inmolado antes de la fundación del mundo. O sea, en la eternidad no existía cielo, no existía tierra. En la eternidad ya el cordero había sido inmolado dentro del plan de Dios. Y Lucero nunca se enteró de eso. Por eso es que cuando llega a este punto, Lucero dice, pues vamos a hacerlo de esta forma y es más fácil. Pero él no sabía que ya el plan estaba manifestándose. Y que Jesús lo que tenía que era ir a la cruz. De hecho, él dijo, voy a eliminarlo como a cualquier otro que elimino rápido. Y lo llevó, incitó a la gente, crucifíquenlo, crucifíquenlo. ¿Y qué sucedió? Que él mismo ni sabía lo que iba a ocurrir. Esa era la forma en que Jesús legalmente iba a tomar el señorío de nuevo. ¿Y sabes qué? Y legalmente Jesús puede decir, mi nombre es sobre todo nombre. Toda autoridad me es dada. Le quitó el señorío a Satanás muriendo en la cruz y resucitando. ¿Ok? Los principados pueden influir en la historia, pero Cristo ya determinó el final. Ahora vamos a hablar de los dominios. Los dominios, señoríos reconocidos, son autoridades espirituales creadas. Su función apunta a la supervisión, alineación y obediencia. No son el Señor, sirven al Señor del reino. Están más cerca del orden del trono que del gobierno terrenal o territorial. Los dominios hablan de señorío, pero Cristo es el Señor de ellos. ¿Okay? Es importante. En Colosenses 1:16, todo fue creado por medio de Él y para Él. ¿Qué hacen los dominios? Los dominios no gobiernan territorios. Ellos supervisan lo que es el orden, la obediencia y la alineación. Escuche bien, esto es en el plano espiritual. Porque estamos hablando que el reino de Dios, ¿verdad? En el reino de Dios, en el ámbito espiritual. Supervisan obediencia. El orden celestial no funciona por improvisación, sino por alineación. Coordinan jerarquías. Velan por una ejecución fiel dentro de los rangos inferiores. Preservan orden moral. Donde hay señorío reconocido, la obediencia fluye sin resistencia. En el cielo, la obediencia no es un cargo, es el fruto natural del señorío de Dios. Escuche bien esto. Cuando hablamos de este tipo de jerarquía, de los dominios, estamos hablando, ¿verdad?, que este tipo de ser, a diferencia, ¿se acuerda que hablamos de las potestades en la clase anterior? ¿Qué yo dije de las potestades? Si alguien se acuerda. ¿Qué hacen las potestades? Mire a ver si usted se acuerda. Le voy a dejar eso ahí, piénselo. Mírenle el contraste entre lo que son principados y dominios. Los principados se encargan de territorios físicos, territorios físicos. Los dominios se encargan
de lo que es celestial. ¿Okay? Por eso es que en la imagen puse al principado con el contraste de fondo de tierra. ¿Ah? Porque esos son los que trabajan con el ámbito físico. Pero en esta parte puse al dominio, los dominios en el ámbito celestial. Porque ellos no tienen que ver con esto. Ellos tienen que ver con esta área. ¿Ok? Quiero enseñarle algo. En la clase pasada hablamos de potestades. ¿Qué yo dije de las potestades? Si alguien se acuerda. ¿Ah? ¿Qué yo dije? ¿Qué era la función? Para ver si me entienden. ¿Cuál era la función de una potestad? Vamos a ver, eso fue la semana pasada. ¿Cuál era la función de una potestad? Arcángel. Antes de la potestad hablamos de los arcángeles. Después hablamos de la potestad. ¿Cuál era la función de una potestad? La potestad. Mire cómo le lo voy a explicar de una manera. Sí, pero eso. Pero función. Pero función. Le voy a explicar. Vamos a hacer un ejemplo aquí. Isaac, ven acá. Ven acá, Isaac. Nathan, ven acá. Stephanie, ven acá. Benito, ven acá. Párate por aquí. Helen, ven acá, párate por aquí. Vamos a suponer esto. Mire esto. Un ángel ordinario. Un mensajero. La función de ella es llevar el mensaje. No, voy por ahí. Ella es un ángel ordinario. Ella lo que se encarga es de llevar el mensaje. Ella también va a representar los ángeles como los del Apocalipsis. Tienen una función específica. Él es un arcángel. O vamos a ponerlo así. Él es un ángel del Apocalipsis. De los que estudiamos al principio también. Él es un arcángel. Parece más un guerrero, ¿verdad? Ok, él es un arcángel. Ella es una potestad. El trabajo de la potestad es decirle a este ángel, ok, tú vas a trabajar desde ahí hasta aquí. Comienza a moverte. Así. Ir y venir. Ella está llevando mensajes. Dejándolo gráfico para que usted lo pueda comprender mejor. Ella le dice a él, ¿qué ángel le ponemos? El de las copas, el de la trompeta, el de la trompeta es músico. Tú tienes que estar listo con tu trompeta para cuando se te avise. Así que tú tienes que estar listo para tocar la trompeta. Pero tú te vas a quedar ahí. Listo con tu trompeta.
como si tuviera una trompeta. Ahí, ella, la potestad, viene donde el arcángel y le dice, tú tienes que ir a proteger. Heriberto, vamos a poner que es Israel. Heriberto es Israel. Es una gran nación. Tú tienes que ir a proteger a Israel. Esa es tu misión. Vete a proteger a Israel. La potestad lo que hizo fue no ordenar, crear límites de funciones, pero tú te detuviste. La potestad lo mandó a detenerse. No, ¿verdad? Sigue caminando ahí. La potestad le delegó esa función. A él le delegó esta función. Pero a aquel arcángel, adiós, pero yo sé que Miguel está sentado así. Pero Dios mío, la potestad le dio la instrucción al arcángel, cuida a Israel. Pero tú estás cuidándolo, tú estás ahí mirando, haz el papel de cuidar a Israel, protegiéndolo. Ahora que, ahora escucha. Escúchame. Porque aquí es que va a entender la diferencia entre una potestad y un dominio. El trabajo del dominio es supervisar que lo que la potestad limitó se esté manifestando como Dios lo estableció. O sea que el trabajo del dominio es observar y darse cuenta que todo se esté ejecutando como la instrucción que recibió la potestad. Miren la diferencia, algo tan sencillo, pero de una manera así a lo mejor se puede entender mejor. La diferencia entre lo que ejerce un dominio a una potestad. Porque cuando yo se lo digo en palabras puede ser que usted se confunda, pero los dos dirigen, delegan, son gobierno. No, mire la diferencia. Uno hizo un límite, pero el otro supervisa que todo eso esté manifestándose como Dios dijo. Supervisando. Así funciona hasta este punto que estamos trabajando lo que es un dominio diferente a una potestad. ¿Lo entendieron mejor? Muchas gracias a los artistas. ¿Entendieron mejor esos dos rangos? Okay. Ellos son los dominios. Por eso fue que en un principio yo le dije a usted que usted se va a encontrar en este estudio con seres creados por Dios que para nada están pensando en ti, Camila. Que para nada están pensando en ti, Edomilia. Porque su función no es pensar en nosotros. Su asignación no es ni pensar quién es Erika. No. Su asignación es supervisar allá arriba, es velar por allá arriba. Ellos no tienen que ver nada con nosotros acá abajo en la tierra. Para nosotros ya hay unos seres que trabajan con nosotros. Cristo sobre principados y dominios. Existe la jerarquía, pero la supremacía le pertenece a Dios, le pertenece a Cristo. Él es la cabeza de todo principado y potestad. ¿Ves? Eso lo dice la Biblia. Muy por encima de todo principado, autoridad, poder y dominio. Efesios 1:21. Los principados no son supremos, no son seres supremos. Los dominios no van a recibir la adoración.
Ambos fueron creados por Cristo y para Cristo. La iglesia discierne el mundo invisible desde la victoria que obtuvo Cristo en la cruz. ¿Ok? Y cerramos con esto. La historia, escribí ahí, la historia puede tener principados, en el cielo puede haber dominios, pero solamente hay un trono, Stephanie, y en ese trono está Dios. Los principados revelan que las naciones, regiones y sistemas no son solamente realidades políticas o culturales, también pueden tener trasfondo espiritual.